Guadalajara, México, año 2023. El monitor cardíaco emite un pitido constante mientras la pequeña Isabela Ramírez yace inmóvil en la cama de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Civil. Tiene solo 7 años y su cuerpo menudo está conectado a una docena de cables y tubos que mantienen sus funciones vitales. La sala huele a antiséptico y a ese aroma metálico característico de los equipos médicos. Un médico sostiene el historial clínico mientras habla en voz baja con los padres. Leucemia linfoblástica aguda. Estado crítico. Pronóstico reservado. Ana María, la madre de Isabela, aprieta un rosario entre sus dedos temblorosos. Las lágrimas han dejado surcos en su rostro cansado tras 72 horas sin apenas dormir. Francisco, su esposo, mantiene la compostura, pero sus ojos revelan el miedo que lo consume por dentro. Ambos son profesionales, él, ingeniero civil, ella, profesora universitaria. Personas racionales, científicas, que ahora se aferran a cualquier esperanza mientras su única hija se debate entre la vida y la muerte. De repente, una alarma rompe la quietud de la sala. El monitor muestra una línea plana. El ritmo cardíaco de Isabela ha cesado. El médico de guardia corre junto con 2 enfermeras. Ana María grita. Francisco la sostiene mientras los empujan fuera de la habitación. Las puertas se cierran. A través del cristal, ven al equipo médico trabajando frenéticamente. 1, 2, 3 choques del desfibrilador. El cuerpo pequeño de Isabela se sacude con cada descarga. Los segundos se convierten en minutos. 5 minutos y 13 segundos exactos de paro cardíaco total, según registrará después el informe médico. En el pasillo, Ana María ha caído de rodillas. Ya no grita, solo reza, en un susurro desesperado. Francisco, ateo convencido desde su adolescencia, se encuentra sorprendido al oírse a sí mismo murmurar una oración que creía olvidada, una plegaria que su abuela le enseñó de niño. Dentro de la habitación, el doctor Velasco está a punto de declarar la hora de fallecimiento cuando el monitor emite un pitido débil, luego otro y otro más. El corazón de Isabela ha vuelto a latir, contra todo pronóstico médico. La actividad cerebral comienza a registrarse nuevamente. El equipo médico intercambia miradas de asombro mientras estabiliza a la paciente. El doctor Velasco, con 28 años de experiencia clínica y autor de numerosas publicaciones sobre oncología pediátrica, nunca ha presenciado una recuperación así, después de más de 5 minutos de paro cardíaco completo, sin intervención de ECMO. Los padres son informados de que Isabela ha sobrevivido, pero que deberán esperar para evaluar posibles daños cerebrales por la prolongada falta de oxígeno. Les advierten que debe permanecer en observación y que podría no despertar pronto. Sin embargo, apenas 47 minutos después, Isabela abre los ojos. No parece confundida ni desorientada como esperarían los médicos. Sus pupilas reaccionan normalmente a la luz. Cuando la enfermera de turno se acerca a revisarla, la niña sonríe y dice con voz clara: «Lo vi a Jesús. Él me dijo que todavía no era mi momento». La enfermera, acostumbrada a pacientes confusos tras eventos traumáticos, asiente amablemente mientras comprueba los signos vitales que sorprendentemente se han estabilizado. Llama al médico de guardia, quien realiza un examen neurológico básico. Isabela responde perfectamente a todas las pruebas, sin signos aparentes de déficit cognitivo. Cuando sus padres entran en la habitación, Isabela los mira con una serenidad impropia de su edad. «Mamá, no llores. Estuve con Jesús. Me llevó a un jardín hermoso donde no sentía dolor. Vi a la abuelita Carmen también. Te manda decir que las azaleas que plantaste en su memoria han crecido muy bonitas». Ana María queda paralizada. Nadie le había contado a Isabela sobre las azaleas que plantó en el patio trasero después del funeral de su madre, hace apenas 2 meses. La niña había estado ya en el hospital en ese momento y nunca vio esas flores. Francisco, escéptico por naturaleza, atribuye las palabras de su hija a la medicación y al trauma. Sin embargo, algo en la mirada de Isabela lo desconcierta profundamente. Hay una paz en sus ojos que no había visto antes,
una madurez repentina que no corresponde a una niña de 7 años. En los días siguientes, los médicos se muestran asombrados por la evolución de Isabela. Los análisis de sangre muestran una remisión inexplicable de la leucemia. Las células cancerosas han disminuido drásticamente sin explicación médica aparente. El doctor Velasco solicita repetir todos los exámenes, convencido de que debe haber un error de laboratorio. Mientras tanto, Isabela comienza a compartir detalles de lo que ella llama su viaje. Habla de una luz cálida y acogedora, de una sensación de paz absoluta. Describe a Jesús no como en las imágenes religiosas tradicionales, sino como una presencia luminosa que transmitía un amor incondicional. Su relato incluye detalles consistentes: un jardín con flores que cambiaban de color, música que no sonaba como instrumentos sino como voces armonizando, y la sensación de entender todo de repente, como si el universo entero tuviera sentido. Lo más desconcertante para sus padres es cuando Isabela menciona conversaciones específicas que ocurrieron en la sala de espera mientras ella estaba clínicamente muerta. Señor de la camisa azul, Jesús dice que su hijo lo perdona por no haber estado en su graduación. Le dijo a una enfermera que no había visto desde el ingreso. La enfermera, visiblemente afectada, confirma más tarde que efectivamente su hijo había fallecido 2 años atrás y que nunca le perdonó haber perdido su graduación por estar trabajando. Esta información nunca estuvo al alcance de Isabela o de sus padres. El caso comienza a llamar la atención del personal hospitalario. La doctora Márquez, neuróloga pediátrica, solicita realizar estudios más exhaustivos, incluyendo un electroencefalograma y resonancia magnética cerebral. Los resultados muestran patrones cerebrales atípicos, pero completamente funcionales. Isabela no muestra secuelas neurológicas del paro cardíaco prolongado, algo prácticamente imposible según la literatura médica. La doctora Márquez contacta al doctor Alejandro Hernández, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y reconocido experto en experiencias cercanas a la muerte. El doctor Hernández ha documentado cientos de casos en toda Latinoamérica, pero raramente en niños tan pequeños y casi nunca con verificación médica tan exhaustiva como en este caso. El doctor Hernández viaja a Guadalajara para entrevistar a Isabela. Durante 2 horas, conversa con ella utilizando protocolos estandarizados para evaluar experiencias cercanas a la muerte. Isabela obtiene 17 de 18 puntos en la escala de Grayson, un índice utilizado internacionalmente para validar estas experiencias. Lo que más impresiona al experto no es solo la coherencia del relato, sino la transformación evidente en la niña. Isabela habla de la muerte sin miedo, muestra una empatía inusual para su edad y utiliza conceptos filosóficos complejos que, según sus padres, nunca había escuchado antes. Durante la entrevista, Isabela menciona algo que desconcierta incluso al doctor Hernández. Jesús me mostró una luz azul dentro de mi sangre. Dijo que la luz podía vencer a las células malas. Me tocó aquí. Señala exactamente el punto donde se localiza su médula ósea principal, un conocimiento anatómico improbable para una niña de su edad. El doctor Hernández, intrigado por esta declaración, solicita revisar las muestras de sangre más recientes. Los análisis confirman una remisión extraordinaria. En apenas una semana, el conteo de células leucémicas ha disminuido en un 78%. Algo sin precedentes para este tipo de leucemia sin tratamiento intensivo. Francisco, el padre de Isabela, comienza a documentar meticulosamente cada declaración de su hija, contrastándola con hechos verificables. Su formación científica lo impulsa a buscar explicaciones racionales. Contacta con otros padres en la sala de espera para confirmar conversaciones que Isabela dice haber presenciado durante su paro cardíaco. Para su asombro, muchos detalles coinciden perfectamente. Ana María, por su parte, oscila entre la gratitud por la recuperación milagrosa de su hija y la inquietud ante lo inexplicable. Como profesora de biología, su visión del mundo se ve profundamente cuestionada. Las noches las pasa investigando casos similares, comunicándose con familias que han pasado por experiencias parecidas. Un mes después del incidente, los médicos dan de alta a Isabela.
Su leucemia está en remisión completa, algo que el equipo médico califica oficialmente como extraordinario e inexplicable según los parámetros médicos convencionales. El caso es presentado en una junta médica donde surge un acalorado debate. Algunos médicos sugieren un error en el diagnóstico inicial. Otros hablan de remisión espontánea, un fenómeno raro pero documentado. El doctor Velasco, sin embargo, defiende la precisión del diagnóstico inicial con múltiples pruebas que lo confirman. La historia de Isabela comienza a extenderse. Un periódico local publica un artículo titulado «La niña que volvió de la muerte». Pronto, otras familias con niños enfermos visitan a los Ramírez buscando esperanza o consejo. Francisco, incómodo con esta atención, intenta mantener a su hija alejada del escrutinio público. Ana María, en cambio, ve una oportunidad para dar consuelo a otros padres desesperados. Isabela regresa a la escuela. Sus maestros notan cambios significativos en su comportamiento. Antes del incidente, era una niña introvertida que batallaba con las matemáticas. Ahora muestra una facilidad sorprendente para los números y una capacidad de concentración excepcional. Su profesora de arte queda impresionada cuando Isabela pinta un retrato detallado de un hombre con una luz dorada emanando de su figura, una técnica muy avanzada para su edad. 6 meses después, el doctor Hernández invita a la familia Ramírez a un simposio internacional sobre experiencias cercanas a la muerte en Barcelona. Científicos de diversas disciplinas, desde neurología hasta física cuántica, presentan teorías sobre estos fenómenos. Algunos proponen que se trata de alucinaciones producidas por un cerebro bajo estrés extremo. Otros sugieren que podría ser evidencia de que la conciencia no está completamente localizada en el cerebro físico. Durante el simposio, Isabela es entrevistada por la doctora Elena Rodríguez, neurocientífica del Hospital Clínic de Barcelona. La doctora Rodríguez queda impactada cuando la niña describe con precisión un dispositivo experimental que el equipo de investigación está desarrollando, pero que aún no ha sido presentado públicamente. Estaban construyendo una máquina para ver las luces dentro de la cabeza, dice Isabela inocentemente. Jesús me la mostró y dijo que ayudará a muchas personas. La doctora Rodríguez confirma posteriormente que efectivamente están trabajando en un nuevo tipo de escáner cerebral que utiliza tecnología de bioluminiscencia, un proyecto confidencial que no ha sido divulgado fuera del equipo de investigación. Este hecho queda documentado y verificado por varios testigos presentes en la entrevista. Al regresar a México, la familia enfrenta un nuevo desafío. Un grupo religioso local intenta contactar con Isabela, proclamándola como una mensajera divina. Francisco, protector, rechaza estas aproximaciones. Ana María se encuentra dividida, su fe católica reavivada por la experiencia de su hija, pero preocupada por la presión que estos grupos podrían ejercer sobre una niña pequeña. La propia Isabela parece ajena a la controversia que genera. Continúa hablando de su experiencia con naturalidad cuando le preguntan, pero no muestra interés en convertirse en una figura pública. Cuando un reportero le pregunta si teme que la gente no crea su historia, responde con una madurez desconcertante. Jesús me dijo que algunas personas necesitan ver para creer, y otras pueden creer sin ver. Ambas formas están bien. Un año después del incidente, Isabela sigue en remisión completa. Los análisis médicos periódicos confirman su buen estado de salud. El doctor Velasco ha incluido su caso en un estudio longitudinal sobre remisiones inexplicables en cáncer infantil. Francisco ha experimentado una transformación personal profunda. Aunque sigue considerándose un hombre de ciencia, ha abandonado su ateísmo militante. No se ha convertido a ninguna religión formal, pero reconoce la posibilidad de dimensiones de la realidad que escapan a nuestra comprensión actual. Ha iniciado un grupo de apoyo para padres de niños con experiencias cercanas a la muerte, enfocado en el aspecto psicológico y emocional más que en el religioso. Ana María ha encontrado un nuevo propósito. Colabora con el doctor Hernández en la documentación sistemática de casos similares, aportando su perspectiva científica al estudio de estos fenómenos. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas sobre el impacto psicológico de las experiencias cercanas a la muerte en familias. En el segundo aniversario de su experiencia,
Isabela pide visitar un hospital infantil oncológico. Sus padres, tras consultarlo con psicólogos, acceden. En el hospital, Isabela conversa con niños enfermos con una empatía y comprensión que conmueve al personal sanitario. No habla de milagros ni de curas, simplemente comparte su historia y escucha las de otros. A una niña particularmente asustada, le dice suavemente: «La luz no duele. Es como un abrazo que te envuelve entero». La historia de Isabela continúa generando debate en círculos médicos y científicos. Escépticos señalan que las remisiones espontáneas, aunque raras, están documentadas en la literatura médica. Cuestionan la fiabilidad del testimonio de una niña pequeña bajo circunstancias traumáticas. Algunos sugieren que podría haber absorbido información de conversaciones escuchadas parcialmente durante estados de semiconsciencia. Sin embargo, ciertos elementos resultan difíciles de explicar. La precisión de los detalles sobre eventos ocurridos durante su paro cardíaco, información sobre personas y lugares que nunca conoció, y los cambios neurológicos documentados por resonancia magnética que muestran actividad inusual en áreas cerebrales asociadas con experiencias trascendentales. El caso de Isabela ha sido incluido en la base de datos internacional de la Fundación para la Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte, junto con otros 15.000 casos documentados en todo el mundo. Lo que diferencia al suyo es el riguroso seguimiento médico antes, durante y después del evento, proporcionando datos valiosos para investigadores. La propia Isabela, ahora con 9 años, lleva una vida normal en muchos aspectos. Juega, estudia, discute ocasionalmente con sus padres como cualquier niña. Pero algo en ella ha cambiado fundamentalmente. Sus profesores notan una sabiduría inusual en sus comentarios, una capacidad para consolar a compañeros en momentos difíciles. Su diario, que comenzó a escribir por recomendación del Dr. Hernández, revela una comprensión de conceptos existenciales que sorprende a los especialistas que lo analizan. En una página particularmente conmovedora, Isabela escribió: «A veces extraño ese jardín, pero Jesús me dijo que podemos crear jardines aquí también, plantando semillas de amor. Es más difícil hacerlos crecer aquí, pero son igual de reales». 3 años después de su experiencia cercana a la muerte, la familia Ramírez ha encontrado un equilibrio. Han aprendido a vivir con el misterio, a aceptar que algunas preguntas quizás nunca tengan respuestas definitivas. Francisco ha publicado un libro titulado Entre la ciencia y el misterio, El viaje de Isabela, donde documenta meticulosamente el caso desde una perspectiva tanto científica como personal. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si creía que la experiencia de su hija probaba la existencia de una vida después de la muerte, Francisco respondió: «Lo que prueba es que nuestra comprensión de la conciencia humana es todavía rudimentaria. Ya sea que interpretemos la experiencia de Isabela como un fenómeno neurológico o como un vistazo a otra dimensión, nos obliga a expandir nuestros horizontes científicos y filosóficos». Ana María, en una charla con madres de niños enfermos, compartió: «No les puedo prometer milagros. La experiencia de Isabela es extraordinaria y no sabemos por qué ocurrió precisamente a ella. Pero sí puedo decirles que estos fenómenos nos recuerdan que la ciencia aún tiene mucho que descubrir sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre medias». El caso de Isabela Ramírez permanece como uno de los más documentados y verificables en la literatura sobre experiencias cercanas a la muerte en niños. Sus exploraciones médicas continúan mostrando patrones cerebrales atípicos pero estables, y su remisión del cáncer se mantiene completa, desafiando las estadísticas para su tipo de leucemia. Científicos de diferentes campos continúan estudiando su caso. Neurólogos analizan los cambios en su actividad cerebral. Psicólogos documentan su desarrollo cognitivo y emocional. Físicos teóricos incluso han propuesto modelos cuánticos para intentar explicar cómo información aparentemente inaccesible podría ser percibida durante estados cercanos a la muerte. En un mundo dividido entre visiones materialistas y espirituales de la realidad, el caso de Isabela representa un enigma que invita tanto a creyentes como escépticos a reconsiderar sus posiciones.
No ofrece pruebas definitivas para ningún lado del debate, sino que ilumina el vasto territorio inexplorado que existe entre nuestras certezas. Isabela misma, cuando recientemente un compañero de clase le preguntó si realmente había visto a Jesús o si todo había sido un sueño, respondió con la sencillez profunda que la caracteriza. ¿Sabes? Jesús me dijo que lo importante no es que otros crean lo que vi. Lo importante es que yo sepa que Él me vio a mí. El caso de Isabela Ramírez permanece en los archivos de la Fundación Internacional para el Estudio de Experiencias Cercanas a la Muerte como uno de los más meticulosamente documentados en pacientes pediátricos. Los registros médicos, testimonios de testigos y seguimiento longitudinal forman un corpus de evidencia que, si bien no prueba definitivamente la naturaleza trascendental de estas experiencias, plantea profundas preguntas sobre nuestra comprensión de la conciencia humana y su relación con el cerebro físico. Los escépticos continúan señalando que el cerebro bajo estrés extremo puede generar experiencias vívidas que parecen reales. Neurocientíficos hablan de descargas neuronales masivas durante el proceso de muerte que podrían explicar las sensaciones de luz, paz y presencias benevolentes. Pero estas teorías no explican satisfactoriamente cómo Isabela pudo obtener información verificable que estaba más allá de su alcance normal, o los cambios neurológicos persistentes documentados en su caso. Actualmente, Isabela tiene 11 años. Su salud sigue siendo excelente, sin rastro de la leucemia que casi termina con su vida. Ha desarrollado un interés notable por la música y el arte, creando composiciones e ilustraciones que reflejan aspectos de su experiencia. Cuando se le pregunta si teme que la gente olvide o dude de su historia con el paso del tiempo, responde con una sonrisa serena. Las historias importantes nunca se pierden realmente. Viven en los corazones de quienes las necesitan. La investigación sobre estos fenómenos continúa en universidades y centros médicos alrededor del mundo. Cada nuevo caso documentado nos acerca un poco más a entender uno de los mayores misterios de la existencia humana. En nuestra próxima historia, exploraremos el asombroso caso del ingeniero brasileño que, tras sobrevivir a un accidente automovilístico fatal, comenzó a hablar un dialecto arameo antiguo que los lingüistas identificaron como contemporáneo a la época de Jesús de Nazaret, un idioma del que no tenía conocimiento previo y que ha desconcertado a expertos de todo el mundo. Esta historia forma parte de nuestra búsqueda continua por entender los misterios que conectan la vida y la muerte. Si sientes esa misma curiosidad por explorar lo inexplicable, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores. Suscríbete para acompañarnos en este viaje más allá de los límites de nuestra comprensión actual. Cada semana, documentamos casos extraordinarios como este, investigados con el máximo rigor.